Marcela quedó paralizada cuando su esposo arrojó al perro herido a sus pies y bramó: «Llévate esta basura inútil igual que tú». Años después, cuando yacía inconsciente en medio del campo, ese mismo animal correría 30 kilómetros bajo el sol abrasador para salvarle la vida, demostrando que el amor verdadero nunca viene de quien lo exige, sino de quien lo da sin condiciones. El sol de febrero caía despiadado sobre la hacienda San Rafael, cuando Marcela Herrera escuchó los gritos que cambiarían su vida para siempre. Tenía 34 años, 2 hijos pequeños y 12 años de matrimonio que creía sólido como las piedras del viejo casco de la estancia. «Marcela, ven acá ahora mismo». La voz de Rodrigo Santillán retumbaba desde el patio principal. Marcela dejó caer el trapo con el que limpiaba la cocina y corrió, limpiándose las manos en el delantal. Su corazón ya latía con ese presentimiento que las mujeres desarrollan cuando algo terrible está por suceder. Al llegar al patio, la escena le robó el aliento. Rodrigo estaba de pie junto a su camioneta nueva, esa que había comprado sin consultarle, con el rostro enrojecido de furia. A su lado, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, estaba Valeria Montes, la hija del hacendado vecino. Usaba botas de cuero fino y un vestido que costaba más que todo el guardarropa de Marcela. Pero lo que más la impactó fue lo que vio en el suelo: Canelo. Su perro, el mestizo de color dorado que había aparecido en la estancia hace 5 años, yacía sangrando sobre la tierra. Tenía una herida profunda en el costado y gemía suavemente. Sus ojos cafés, normalmente llenos de alegría, la miraban con dolor y confusión. «¿Qué pasó?». Marcela corrió hacia el animal, arrodillándose sin importarle ensuciar su falda. «Lo que pasó», dijo Rodrigo con voz helada, «es que este perro inútil atacó a los caballos pura sangre que Valeria trajo para que yo viera. Caballos que cuestan $50,000 cada uno». «Canelo no ataca a nadie», respondió Marcela acariciando suavemente la cabeza del perro. «Debe haber sido un malentendido». «¿Me estás llamando mentiroso?». La voz de Rodrigo subió varios tonos. «Valeria lo vio. Yo lo vi. El maldito Chucho se lanzó contra los animales ladrando como loco». Marcela levantó la vista hacia Valeria, buscando apoyo, pero la mujer la miraba con desdén, apenas disimulado. «El perro estaba fuera de control», dijo Valeria con voz suave, casi aburrida. Rodrigo tuvo que darle una patada para alejarlo. «Los caballos casi se espantan. Necesita un veterinario», dijo Marcela, notando cómo la sangre empapaba su falda. «Está muy herido». «No va a venir ningún veterinario a esta casa», declaró Rodrigo. «Ese animal me ha costado suficientes problemas. Se va, ahora». Marcela sintió que el mundo se detenía. «¿Qué quieres decir con que se va?». Rodrigo dio un paso hacia ella, su sombra cubriéndola completamente. «Quiero decir que estoy harto de este circo, harto de tus perros callejeros, de tus gallinas en el patio, de tu huerto lleno de hierbas que nadie come. Harto de vivir como campesinos cuando podríamos tener una estancia moderna. Rodrigo, por favor, los niños adoran a Canelo. Los niños están malcriados por tu culpa», escupió él, «creciendo entre animales sucios en lugar de aprender lo que es la vida de verdad». Marcela se puso de pie lentamente, sosteniendo al perro herido en sus brazos. Canelo pesaba unos 20 kilos, pero el miedo le daba fuerza. «¿Qué es la vida de verdad, Rodrigo?». Él señaló hacia la camioneta, donde Marcela notó por primera vez las maletas en la parte trasera. Maletas que reconoció, sus maletas. «La vida de verdad es la que voy a tener con Valeria», dijo con crueldad calculada. «Una mujer que sabe comportarse, que tiene clase, que no huele a gallinero y a perros mojados». El golpe de esas palabras fue tan físico que Marcela tambaleó. Canelo gimió en sus brazos. «Llevamos 12 años juntos», susurró ella. «Tenemos 2 hijos, y durante 12 años he cargado con una mujer que no sirve para nada más que criar animales inútiles», respondió Rodrigo. Se acercó a la camioneta y comenzó a arrojar las maletas al suelo. «Te dejo la casilla del fondo, esa donde guardabas tus hierbas raras, y puedes llevarte a ese perro miserable». Marcela miró hacia la casa principal, buscando a sus hijos. «¿Y Tomás y Lucía?». «Se quedan conmigo». La voz de Rodrigo era final. «Van a crecer como gente decente, no como hijos de una curandera de rancho. No puedes quitarme a mis hijos». «¿Ah, no?». Rodrigo sacó unos papeles del bolsillo de su camisa. «Mi abogado dice que sí puedo. Esta estancia es mía,
heredada de mi familia. La casilla del fondo también es mía, pero te la presto por lástima. Los niños se quedan en la casa principal, conmigo y con Valeria, donde recibirán educación apropiada. Valeria se acercó entonces, sus tacones resonando en el empedrado. No te preocupes, Marcela. Los cuidaré bien. Les enseñaré modales que claramente tú no pudiste. Fue el tono condescendiente lo que rompió algo dentro de Marcela. No la crueldad de Rodrigo, que había aparecido gradualmente en los últimos 2 años. No el abandono ni la traición. Fue la forma en que esa mujer hablaba de sus hijos, como si fueran proyectos defectuosos que necesitaban corrección. No voy a irme sin mis hijos. Rodrigo se rió, una risa sin alegría que Marcela nunca había escuchado antes. No tienes opción. A menos que quieras que llame a la policía y les diga que estás perturbada, que atacaste a Valeria, que eres un peligro para los niños. Yo nunca... ¿Quién creen que le creerán? La voz de Rodrigo era veneno puro. Al dueño de la hacienda San Rafael, respetado en toda la región, o a una mujer sin educación que habla con plantas y recoge perros de la calle. Doña Mercedes, la cocinera que había trabajado en la estancia por 30 años, apareció en la puerta de la casa. Sus ojos reflejaban lástima y miedo. Detrás de ella, Marcela alcanzó a ver las caritas de Tomás y Lucía, sus hijos de 9 y 7 años, observando la escena con confusión. ¡Mami!, gritó Lucía intentando correr hacia ella. ¡Quédense adentro!, ordenó Rodrigo sin voltear. Mercedes, llévalos a sus habitaciones. ¡Ahora! La anciana obedeció con lágrimas en los ojos, arrastrando suavemente a los niños que lloraban y estiraban sus bracitos hacia su madre. Marcela sintió que las piernas le flaqueaban. Canelo, sintiéndolo, lamió débilmente su mano manchada de sangre. «Por favor», suplicó ella, odiándose a sí misma por hacerlo, pero sin poder evitarlo. «Al menos déjame llevar a los niños conmigo a la casilla. Necesitan a su madre». «Lo que necesitan», dijo Rodrigo recogiendo la última maleta y arrojándola a los pies de Marcela, «es alejarse de tu influencia. Mírate. 34 años, sin un peso propio, sin educación, sin nada que ofrecer excepto tus remedios caseros y tus animales mugrosos». Se acercó tanto que Marcela pudo oler el whisky en su aliento. «Te dejo la casilla por 6 meses. Después de eso, o encuentras dónde irte o te saco a la fuerza». «Y ese perro inútil», señaló a Canelo con desprecio. «Más te vale que se muera pronto, o lo mato yo mismo si lo vuelvo a ver cerca de la casa principal». «Es un animal herido», susurró Marcela. «Es basura, como tú». Rodrigo escupió al suelo, cerca de sus pies. «Lárgate de mi vista. Valeria y yo tenemos planes para celebrar». Marcela miró a la mujer que le había robado su vida. Valeria le devolvió la mirada con frialdad, pero Marcela notó algo más en sus ojos: triunfo. Esto había sido planeado, calculado. Con Canelo aún sangrando en sus brazos y sus maletas esparcidas en el suelo polvoriento, Marcela comenzó el camino más largo de su vida. 300 metros la separaban de la casa principal a la casilla del fondo. 300 metros que parecieron 300 kilómetros. Cada paso era una agonía. No por el peso del perro herido, sino por el sonido de sus hijos llorando que atravesaba las paredes de la casa. Sus bebés, su razón de vivir. «Mami, no te vayas», gritaba Tomás. «Quiero ir contigo», sollozaba Lucía. Marcela apretó los dientes y siguió caminando. Si se detenía, si volteaba, se desmoronaría completamente. La casilla del fondo había sido su refugio durante años. Un espacio de 3 por 4 metros donde guardaba sus hierbas medicinales, donde preparaba sus tinturas y pomadas que los campesinos de la región venían a buscar discretamente. Rodrigo siempre había despreciado su interés por la medicina natural, llamándola brujería de rancho. Ahora ese refugio se convertiría en su prisión. Empujó la puerta con el hombro. El interior olía a romero, manzanilla y tierra húmeda. Estantes de madera cubrían las paredes, llenos de frascos y botellas etiquetadas con su letra cuidadosa. En un rincón había un catre viejo donde a veces tomaba siesta, cuando el trabajo de la casa se volvía abrumador. Colocó suavemente a Canelo sobre el catre. El perro gimió pero no intentó moverse. La herida seguía sangrando, manchando la tela gastada. «Aguanta, amigo», susurró Marcela, sintiendo finalmente las lágrimas que había contenido. «Aguanta, por favor». Afuera,
Escuchó el motor de la camioneta de Rodrigo arrancando. Luego risas. Las risas de él y de Valeria alejándose, probablemente hacia el pueblo para celebrar su nueva vida juntos. Marcela se dejó caer al suelo de tierra, abrazando sus rodillas. Las lágrimas caían ahora libremente, mojando su falda ya manchada de sangre. Canelo, haciendo un esfuerzo sobrehumano, estiró su cabeza y la colocó sobre el regazo de Marcela. «Lo siento», sollozaba ella acariciando al animal. «Siento tanto que estés herido por mi culpa». El perro la miró con esos ojos cafés llenos de lealtad incondicional. No había reproches en ellos, solo amor. El mismo amor que le había dado durante 5 años sin pedir nada a cambio. El mismo amor que Rodrigo nunca había sido capaz de darle. La noche cayó sobre la hacienda San Rafael como una mortaja negra. Marcela no encendió ninguna vela. Permaneció en la oscuridad, escuchando los sonidos de su antigua vida continuar sin ella. La casa principal se iluminó. Escuchó música, risas, el tintineo de copas. Sus hijos, esperaba, ya estarían dormidos. Mercedes los cuidaría esa noche. Pero mañana, y pasado mañana, y todos los días siguientes, ¿quién los cuidaría? ¿Quién les daría amor de verdad? Canelo seguía con la cabeza en su regazo. Su respiración era irregular, dolorosa. Marcela sabía que necesitaba limpiar la herida, coserla si era posible, darle algo para el dolor y la infección. Se levantó, encendió finalmente una vela y comenzó a buscar entre sus frascos. Tintura de árnica para el dolor, aceite de caléndula para la infección, hilo de algodón estéril que guardaba para emergencias, una aguja. Mientras trabajaba en la herida del perro, quien apenas se quejó durante el proceso, Marcela sintió que algo cambiaba dentro de ella. La desesperación no desaparecía, pero comenzaba a transformarse en algo diferente. Determinación. Rodrigo creía que la había destruido, que sin él, sin la casa principal, sin sus hijos cerca, ella no sería nada. La había llamado inútil, basura. Le había dicho que solo servía para criar animales sucios. Pero mientras cosía la herida de Canelo con manos sorprendentemente firmes, mientras el perro la miraba con confianza absoluta, Marcela se dio cuenta de algo. Ella sabía curar, sabía cultivar, sabía transformar plantas en medicina, sabía hacer que cosas muertas volvieran a la vida. Y si podía salvar a este perro al que Rodrigo había declarado inútil, tal vez podría salvarse a sí misma. Terminó de vendar la herida cuando el primer rayo de sol atravesó la ventana sucia de la casilla. Canelo se había quedado dormido, su respiración ahora más regular. Marcela se sentó en el suelo de tierra, mirando sus manos manchadas de sangre y tierra. Manos que Rodrigo había despreciado por oler a plantas y a animales. Manos que ahora le susurraban una verdad simple pero poderosa. Estas manos sabían crear vida. Y si había algo que Marcela entendía, era esto. Cuando plantas algo en la tierra más oscura y seca, cuando lo riegas con lágrimas y lo nutres con determinación, ese algo eventualmente crece. Canelo abrió un ojo y movió débilmente la cola, como si pudiera leer sus pensamientos. «Vamos a sobrevivir», le dijo Marcela, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. «Y algún día, te prometo, voy a recuperar a mis hijos». Afuera, el gallo cantó anunciando el amanecer. Un nuevo día comenzaba en la hacienda San Rafael. Pero para Marcela Herrera, era más que eso. Era el primer día del resto de su vida. Una vida que construiría desde cero, con un perro herido como su único aliado, y sus conocimientos de plantas como su única arma. La batalla apenas comenzaba. El amanecer del segundo día trajo consigo una realidad brutal que Marcela no había anticipado. No tenía comida. Durante 12 años, había cocinado para su familia en la casa principal, siempre con la despensa llena de provisiones que Rodrigo compraba en la ciudad. Ahora, en la casilla del fondo, solo encontró un saco de harina vieja, un frasco de miel cristalizada y las hierbas secas que colgaban del techo. Canelo seguía débil en el catre, pero la herida había dejado de sangrar. Esa pequeña victoria le dio a Marcela el primer atisbo de esperanza. «Necesito encontrar comida», le dijo al perro mientras cambiaba su vendaje. «Para los dos». Detrás de la casilla había un pequeño huerto que ella misma había cultivado durante años. Rodrigo lo había permitido solo porque los peones de la estancia
Ocasionalmente compraban sus verduras: tomates, calabazas, hierbas, lechugas. No era mucho, pero era algo. Marcela salió con una canasta tejida, la misma que había usado cientos de veces. La tierra estaba seca, agrietada por semanas sin riego adecuado. Rodrigo había cortado el acceso al agua de riego desde la casa principal. Aún así, encontró 3 tomates maduros, 2 calabazas pequeñas y un manojo de lechugas algo marchitas. Lo suficiente para sobrevivir 2 o 3 días si era cuidadosa. Mientras cosechaba, escuchó voces acercándose. Su cuerpo se tensó instintivamente. ¿Doña Marcela? Era don Esteban Roca, un campesino de 65 años que trabajaba en la estancia vecina. Llevaba su sombrero de paja raído en las manos, retorciéndolo nerviosamente. «Don Esteban». Marcela se limpió las manos en la falda. «¿Qué lo trae por aquí?». El anciano miró hacia la casa principal antes de hablar, asegurándose de que nadie los observara. «Me enteré de lo que pasó. Todo el pueblo está hablando». Marcela sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. Por supuesto que lo sabían. En pueblos pequeños, los escándalos viajaban más rápido que el viento. «Mi esposa», continuó don Esteban, «quería que le trajera esto». Extendió una bolsa de tela. Dentro había pan casero, un trozo de queso y 3 huevos. No es mucho, pero... Las lágrimas amenazaron con salir nuevamente, pero Marcela las contuvo. «Gracias, don Esteban. No sabe cuánto significa esto. También vine por otra razón». El anciano bajó la voz. «Necesito ese ungüento que hace usted para las articulaciones. El de árnica y romero. Mi esposa ya no puede ni agarrar la escoba del dolor». Marcela asintió inmediatamente. «Tengo un frasco preparado. Espere aquí». Entró a la casilla y buscó entre sus estantes. Encontró el ungüento que don Esteban necesitaba, un frasco de vidrio oscuro lleno de la pasta espesa de color verde que había preparado hace 2 semanas. «Tenga», le entregó el frasco. «Que se lo aplique 3 veces al día, después de poner las manos en agua tibia». Don Esteban sacó su billetera gastada. «¿Cuánto le debo?». 50 pesos, dijo Marcela, recordando el precio que siempre había cobrado. El anciano contó los billetes arrugados y se los entregó. 50 pesos. Era poco, pero en ese momento se sintió como una fortuna. «Doña Marcela», dijo don Esteban antes de irse, «usted sabe que la gente del pueblo la aprecia. Ese hombre», escupió hacia la casa principal sin nombrar a Rodrigo, «nunca fue digno de usted». Cuando el anciano se fue, Marcela miró los billetes en su mano. 50 pesos. Su primera ganancia como mujer independiente. Los siguientes días establecieron un patrón de supervivencia. Marcela descubrió que varios campesinos de la región seguían necesitando sus remedios. Venían temprano por la mañana o al atardecer, siempre discretos, siempre mirando hacia la casa principal con cautela. Doña Carmela necesitaba jarabe para la tos de su nieto. Don Martín quería la pomada para las quemaduras. La joven Rosa buscaba té de manzanilla para los cólicos menstruales. Cada venta le daba entre 30 y 100 pesos. No era mucho, pero le permitía comprar lo básico en la tienda del pueblo: harina, frijoles, aceite, sal. Canelo mejoraba día a día. Al 4.º día después del ataque, logró ponerse de pie. Al 7.º día, ya cojeaba alrededor de la casilla, siguiendo a Marcela con devoción absoluta. «Eres un guerrero», le decía ella acariciando su cabeza dorada. «Rodrigo dijo que eras inútil, pero míranos, seguimos aquí». Una tarde, mientras Marcela regaba su huerto con el agua que laboriosamente cargaba en cubetas desde un pozo lejano, escuchó llantos conocidos. Se volteó y vio a Lucía y Tomás corriendo hacia ella desde la casa principal. Mercedes, la cocinera, venía detrás de ellos, sin intentar detenerlos. «¡Mami!». Lucía se lanzó a sus brazos con tal fuerza que casi la tira. «¡Te extrañamos tanto!». Tomás se aferró a su cintura, sollozando. Marcela se arrodilló, abrazando a sus 2 hijos con una intensidad que dolía físicamente. «Mis amores, yo también los extraño cada segundo». «¿Por qué no vives con nosotros?», preguntó Tomás con sus 9 años tratando de entender. «¿Por qué papá dice que no podemos venir a verte?». «La señorita Valeria es mala», agregó Lucía con voz temblorosa. «Nos grita si hacemos ruido y no nos deja hablar de ti». Mercedes se acercó, jadeando por la carrera. «Perdone, doña Marcela, no pude detenerlos. El patrón fue al pueblo con la señorita. Los niños se escaparon apenas salieron». «No se preocupe, Mercedes». Marcela limpió las lágrimas de sus hijos.
¿Cuánto tiempo tenemos? 1 hora, tal vez 2. Marcela aprovechó cada segundo. Les mostró a sus hijos el huerto, les habló de las plantas medicinales, les dio de comer pan con miel que había comprado con sus ganancias. Canelo, todavía recuperándose, se dejó acariciar por los niños con paciencia infinita. ¿El perro está bien?, preguntó Tomás. Papá dijo que estaba muerto. Canelo es muy fuerte, respondió Marcela. Está sanando. Como tú, mami, dijo Lucía con una sabiduría que no correspondía a sus 7 años. Tú también estás sanando, ¿verdad? Marcela tragó el nudo en su garganta. Sí, mi amor. Yo también. Cuando Mercedes tuvo que llevárselos de vuelta, el desgarramiento fue tan intenso que Marcela tuvo que morderse el labio hasta sangrar para no gritar. Pero en lugar de derrumbarse después de que se fueron, usó ese dolor como combustible. Trabajó en su huerto hasta que le dolieron los brazos. Preparó 3 tipos diferentes de ungüentos. Organizó sus frascos y botellas con etiquetas más claras y profesionales. Esa noche, contando su dinero a la luz de una vela, Marcela tenía 350 pesos ahorrados. En 2 semanas había ganado lo que antes le tomaba a Rodrigo darle como dinero para gastos en un mes. Pero no era suficiente. Necesitaba más si quería algún día poder pelear legalmente por sus hijos. La oportunidad llegó 1 semana después, de la manera más inesperada. Doña Beatriz Soto, la esposa del veterinario del pueblo, tocó a su puerta una mañana. Era una mujer elegante de 50 años, conocida por sus obras de caridad. «Señora Herrera», dijo con voz amable pero directa, «he oído hablar de sus remedios. Mi esposo dice que tienen base científica real. Aprendí de mi abuela», respondió Marcela, invitándola a pasar. Ella era curandera en Oaxaca. Doña Beatriz observó los estantes llenos de frascos con interés profesional. «Estoy organizando una feria de productos naturales en la plaza del pueblo. Pequeños productores, artesanos, ese tipo de cosas. ¿Le gustaría tener un puesto?». Marcela sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Cuándo sería?». «En 3 semanas. El costo del puesto es de 200 pesos, pero podría vender directamente al público. Vienen personas de todo el estado. 200 pesos, más de la mitad de sus ahorros. Era un riesgo enorme. «Acepto», dijo antes de poder pensarlo demasiado. Doña Beatriz sonrió. «Excelente. Necesitará productos suficientes, envases atractivos, etiquetas con ingredientes. Puedo ayudarla con los requisitos legales básicos». Durante las siguientes 3 semanas, Marcela trabajó como nunca lo había hecho. Dormía 4 horas por noche, dedicando el resto del tiempo a preparar sus productos. Preparó 20 frascos de ungüento para articulaciones, 15 botellas de jarabe para la tos, 25 sobres de té de hierbas variadas, 30 pomadas para quemaduras y heridas. Canelo, ya completamente recuperado, se había convertido en su compañero constante. Cuando ella trabajaba en el huerto, él montaba guardia. Cuando preparaba remedios, él dormía a sus pies. Cuando lloraba por sus hijos en las noches solitarias, él apoyaba su cabeza en su regazo. «Eres mi único amigo verdadero», le decía ella. «El único que nunca me ha abandonado». El día de la feria amaneció claro y cálido. Marcela cargó sus productos en una carretilla prestada y caminó los 5 kilómetros hasta el pueblo. Canelo la seguía fielmente, cojeando apenas. Su puesto era pequeño, apenas una mesa con un mantel bordado que había sido de su abuela, pero organizó sus productos con cuidado, creando una exhibición simple pero atractiva. Los primeros clientes llegaron al mediodía. Una señora compró 3 frascos de ungüento. Un hombre de negocios de la ciudad compró todo su jarabe para la tos. Una pareja joven se llevó 10 sobres de té. Para las 3 de la tarde, Marcela había vendido la mitad de su inventario. Entonces vio a Rodrigo. Caminaba por la plaza con Valeria del brazo, ambos vestidos elegantemente. Se acercaban a su puesto sin haberla visto aún. El corazón de Marcela comenzó a latir con fuerza. Canelo, sintiendo su tensión, se puso rígido a su lado. Cuando Rodrigo finalmente la vio, su rostro pasó por varias expresiones. Sorpresa, ira y finalmente algo parecido al desprecio. «Miren nada más», dijo con voz alta, asegurándose de que otros escucharan. La curandera del rancho jugando a ser empresaria. Valeria soltó una risita. «¿Vendes tus hierbitas, Marcela? ¡Qué pintoresco!». Marcela mantuvo la cabeza en alto.
Vendo productos medicinales naturales de calidad. ¿Tienes permisos sanitarios?, preguntó Rodrigo con malicia. ¿Licencias comerciales? ¿O solo estás aquí vendiendo aceite de serpiente a los ingenuos? Antes de que Marcela pudiera responder, doña Beatriz apareció a su lado. Todos los vendedores de esta feria cumplen con los requisitos legales básicos, señor Santillán. Yo personalmente supervisé el proceso. Rodrigo la miró con irritación, pero no podía desafiar públicamente a la esposa del veterinario más respetado del pueblo. «Vamos, Rodrigo», dijo Valeria jalándolo del brazo. «Está oliendo a perro aquí». Se alejaron, pero no antes de que Rodrigo volteara una última vez. «Disfrútalo mientras puedas, Marcela. En 3 meses se te acaba el tiempo en la casilla, y entonces serás verdaderamente lo que eres. Nada». Cuando se fueron, las manos de Marcela temblaban tanto que tuvo que sentarse. Canelo gimió suavemente, apoyando su cabeza en sus rodillas. «No les hagas caso», dijo una voz suave. Marcela levantó la vista. Una mujer de unos 40 años, elegantemente vestida pero con amabilidad genuina en los ojos, estaba frente a su puesto. «Soy Elena Domínguez», se presentó. «Tengo una tienda naturista en la capital. He estado observando tus productos toda la tarde». Tomó uno de los frascos de ungüento, examinándolo cuidadosamente. «La formulación es excelente. Los ingredientes son de calidad». «¿Dónde aprendiste?» «Mi abuela era curandera», respondió Marcela, su voz aún temblorosa por el encuentro con Rodrigo. «Me enseñó desde niña». Elena asintió tomando varios productos. «Quiero comprarte todo lo que te queda. Y además», hizo una pausa, «me gustaría hacer un pedido regular. ¿Podrías producir 50 frascos de este ungüento al mes?» Marcela la miró sin poder creerlo. «¿50 frascos? Te pagaría 150 pesos por frasco. Esos son 7.500 pesos al mes solo por el ungüento. Si agregas otros productos, podrías estar ganando 15.000 pesos mensuales». El mundo pareció detenerse. 15.000 pesos al mes era más de lo que Rodrigo ganaba con toda su estancia. «Acepto», dijo Marcela, sintiendo que algo fundamental cambiaba en ese momento. Elena le dio su tarjeta de negocios y le explicó los detalles. Necesitaría producir más, contratar ayuda eventualmente, registrar su negocio formalmente. Pero era posible. Todo era posible. Cuando la feria terminó, Marcela había ganado 3.200 pesos en un solo día y tenía un contrato que cambiaría su vida. Caminó de regreso a la casilla con Canelo a su lado, sus pies apenas tocando el suelo. Por primera vez desde que Rodrigo la había abandonado, se permitió soñar. No solo con sobrevivir, sino con prosperar. Esa noche, mientras preparaba la cena simple de sopa de verduras, Marcela escuchó pasos acercándose. Se tensó, temiendo que fuera Rodrigo viniendo a causarle más problemas. Era Mercedes, con una canasta cubierta. «Los niños le mandaron esto», susurró la cocinera, mirando nerviosamente hacia la casa principal. Lo hicieron en secreto. Dentro de la canasta había dibujos. Tomás había dibujado a Marcela con Canelo, rodeados de flores. Lucía había escrito con su letra infantil: «Te amo, mami, eres la más fuerte». Marcela abrazó los dibujos contra su pecho, llorando libremente ahora. «Doña Marcela», dijo Mercedes antes de irse, «todo el pueblo está hablando de lo que logró hoy en la feria. Usted les está demostrando que no necesita a ese hombre para nada». Cuando Mercedes se fue, Marcela colgó los dibujos en la pared de la casilla, junto a sus estantes de remedios. Luego se sentó en el suelo con Canelo, quien apoyó su cabeza en su regazo como siempre hacía. «Lo estamos logrando, amigo», le dijo acariciando sus orejas. «Lentamente, pero lo estamos logrando». Canelo movió la cola, sus ojos cafés brillando a la luz de la vela. Afuera, la noche caía sobre la hacienda San Rafael. En la casa principal, las luces estaban encendidas. Rodrigo probablemente estaba cenando con Valeria, riéndose de la curandera que había visto en la feria. Pero en la pequeña casilla del fondo, Marcela Herrera contaba su dinero, planificaba su producción y soñaba con el día en que tendría suficiente para recuperar legalmente a sus hijos. Ese día llegaría. Ella se aseguraría de ello. Con 3.200 pesos en el bolsillo y un contrato de 7.500 pesos mensuales, la supervivencia ya no era su única meta. Ahora buscaba algo más grande, buscaba su libertad. 3 meses después de la feria, la casilla del fondo se había transformado en algo que nadie habría reconocido.
Marcela había construido estantes adicionales que cubrían cada centímetro de pared disponible, todos repletos de frascos organizados meticulosamente por tipo y fecha de preparación. El contrato con Elena Domínguez había cambiado todo. Marcela ahora producía 50 frascos de ungüento mensualmente, más 30 botellas de jarabe para la tos y 40 sobres de tés variados. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, 7 días a la semana. Canelo, completamente recuperado, se había convertido en más que un compañero. Era su protector, su alarma de seguridad y su fuente de consuelo en las noches difíciles. «Buenos días, guerrero», le decía cada mañana, mientras el perro estiraba su cuerpo dorado bajo el sol naciente. Otro día, para cambiar nuestra suerte. Los números hablaban por sí mismos. En 3 meses, Marcela había ahorrado 42,000 pesos. Dinero real, ganado con sus propias manos, que guardaba en una lata enterrada bajo el piso de tierra de la casilla. Pero producir tanto volumen sola estaba volviéndose imposible. Una mañana, mientras mezclaba una preparación de árnica y romero, escuchó una voz tímida desde la puerta. «¿Doña Marcela?» Era Sofía Ramos, una muchacha de 18 años del pueblo, hija de don Esteban, el primer cliente que la había buscado después del abandono. «Sofía, pasa». La joven entró nerviosamente, retorciendo sus manos. «Mi padre me dijo que tal vez usted necesitaba ayuda. Yo sé leer y escribir bien, y aprendo rápido». Marcela la observó cuidadosamente. Sofía era delgada, con manos ágiles y ojos inteligentes. Venía de una familia pobre, de eso estaba segura. Su ropa estaba remendada pero limpia. «¿Por qué quieres trabajar aquí?» «Necesito el dinero», respondió Sofía con honestidad brutal. «Mi madre está enferma. Los medicamentos del doctor son caros. Pensé que si trabajo aquí, tal vez usted también podría ayudarla con sus remedios». La transparencia de la joven le recordó a Marcela su propia desesperación meses atrás. «¿Cuánto esperas ganar?» «Lo que usted pueda pagar, doña Marcela». «Cualquier cosa ayuda». Marcela hizo cálculos mentales rápidos. Si contrataba a Sofía, podría duplicar su producción, y con más producción vendría más dinero. «Te pagaré 1,500 pesos al mes para empezar», dijo finalmente. «Trabajarás 6 días a la semana, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Te enseñaré todo lo que sé sobre las plantas medicinales, y prepararé los remedios que tu madre necesite sin costo». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «¿De verdad? De verdad. Pero necesito que seas responsable, puntual, y que aprendas rápido. No se arrepentirá, doña Marcela. Lo prometo». Sofía resultó ser más que una buena empleada. Era excepcional. Aprendía con una velocidad asombrosa, memorizaba recetas después de verlas solo 2 veces, y tenía una dedicación que rivalizaba con la de Marcela. Con su ayuda, la producción se disparó. 60 frascos de ungüento al mes, 50 botellas de jarabe, 80 sobres de té. Elena Domínguez aumentó sus pedidos 2 veces en el primer mes. Marcela comenzó a recibir solicitudes de otras tiendas naturistas. Una en Puebla, otra en Monterrey, una tercera en Guadalajara. Los ingresos mensuales pasaron de 7,500 pesos a 20,000, luego a 35,000. Con el dinero llegaron las mejoras. Marcela compró un fogón de gas para reemplazar el fuego de leña. Instaló luz eléctrica en la casilla mediante un generador pequeño. Compró herramientas profesionales, balanzas de precisión, tamices de acero inoxidable, recipientes de vidrio de calidad farmacéutica. Pero lo más importante fue que contrató a un abogado. El licenciado Armando Vega tenía su despacho en el pueblo. Era un hombre de 50 años, con reputación de honesto y tenaz. Cuando Marcela llegó a su oficina con sus ahorros y su historia, él la escuchó sin interrumpir. «Señora Herrera», dijo cuando ella terminó, «su caso no es fácil. Su esposo tiene recursos, propiedad, conexiones en el pueblo. Pero usted tiene algo más importante». «¿Qué?» «Tiene una fuente de ingresos legítima y en crecimiento. Tiene un negocio formal que podemos registrar. Y tiene una historia de superación que ningún juez podría ignorar». El licenciado Vega le explicó el proceso. Primero, necesitaban registrar formalmente su negocio. Luego, documentar sus ingresos durante al menos 6 meses. Después, iniciar el proceso legal para obtener la custodia compartida de sus hijos. «Le costará», advirtió él.
Entre mis honorarios y los costos del proceso, estamos hablando de unos 50.000 pesos en total. Marcela tragó saliva. Era todo su ahorro actual y más, pero valía la pena. ¿Cuánto tiempo tomará? Si todo va bien, 8 meses a 1 año. Hagámoslo. El registro del negocio fue el primer paso. Remedios Naturales Marcela quedó oficialmente constituido como empresa individual. Marcela obtuvo su RFC, sus permisos sanitarios básicos, todo en regla. Rodrigo se enteró, por supuesto. Los pueblos pequeños no guardan secretos. Una tarde apareció en la casilla con el rostro enrojecido de furia. Valeria lo acompañaba como siempre, con esa expresión de superioridad que Marcela había aprendido a ignorar. ¿Crees que vas a recuperar a los niños?, rugió Rodrigo antes siquiera de saludar. ¿Con tu negocito de hierbas? Marcela lo enfrentó con una calma que la sorprendió a ella misma. Canelo gruñó a su lado, pero ella lo calmó con una caricia. Tengo un negocio legalmente constituido, respondió, con ingresos documentados y en crecimiento, más de lo que tú puedes decir de tu estancia. La cara de Rodrigo se puso púrpura. Esta tierra es mía, esta casilla es mía. Te dije que tenías 6 meses. Se acabó el tiempo. Quiero que te vayas ahora. Revisa el contrato que firmaste, dijo Marcela sacando un papel de su delantal. El licenciado Vega había descubierto algo interesante. Cuando nos casamos, tu padre nos dio esta casilla como regalo de bodas. Está a mi nombre. Es mía legalmente. Rodrigo arrancó el papel de sus manos, leyéndolo con incredulidad creciente. Era cierto. Su padre, queriendo asegurarse de que Marcela tuviera algo propio, había puesto la casilla a nombre de ella hace 12 años. Esto no significa nada, farfulló él. Seguirás siendo una curandera de rancho. Una curandera de rancho que gana más que tú, replicó Marcela. No era completamente cierto aún, pero pronto lo sería. Y que va a pelear por sus hijos en los tribunales. Valeria jaló a Rodrigo del brazo. Vamos, no vale la pena discutir con ella. Pero antes de irse, Rodrigo se volteó con veneno en la voz. Nunca vas a ganar, Marcela. Los niños me quieren a mí. Ni siquiera preguntan por ti ya. Esa mentira dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Marcela sabía que era mentira porque Mercedes le pasaba mensajes secretos de Tomás y Lucía cada semana. Sus hijos seguían preguntando por ella constantemente. Cuando Rodrigo y Valeria se fueron, Sofía salió de donde se había escondido en la parte trasera de la casilla. ¿Es verdad que va a pelear por sus hijos, doña Marcela? Sí. Entonces necesitamos trabajar más duro, dijo la joven con determinación, porque usted necesita más dinero para pagar a ese abogado. La lealtad de Sofía conmovió a Marcela profundamente. Gracias, hija. Usted me salvó a mi madre con sus remedios cuando ningún doctor podía ayudarla, respondió Sofía. Ahora yo la ayudo a usted. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Marcela y Sofía trabajaban de sol a sol, produciendo, empacando, enviando. Los pedidos seguían creciendo. Elena Domínguez las visitó en el 4.º mes. Quedó impresionada con la operación que habían montado. Marcela, dijo mientras observaba los estantes perfectamente organizados. Quiero proponerte algo grande. ¿Qué? Tengo contacto con una cadena de farmacias naturistas que opera en todo México. Les mostré tus productos. Están interesados en un contrato de distribución nacional. El corazón de Marcela casi se detuvo. ¿Nacional? 1,000 frascos mensuales para empezar. 150 pesos por frasco. Esos son 150,000 pesos al mes solo en ese contrato. Marcela tuvo que sentarse. 150,000 pesos al mes era una fortuna, pero también significaba un desafío enorme. No puedo producir esa cantidad, admitió. Ni siquiera con Sofía. Entonces contrata más ayuda, respondió Elena simplemente. Agranda tu operación. Alquila un local más grande. Esto podría ser el inicio de algo realmente grande, Marcela. Esa noche, Marcela no pudo dormir. Canelo dormía a sus pies como siempre, pero ella miraba el techo de la casilla, pensando, calculando, soñando. ¿Podría hacerlo? ¿Podría convertir su pequeña operación en algo verdaderamente grande? A la mañana siguiente, llamó al licenciado Vega. Necesito comprar tierra. ¿Hay algo disponible cerca de aquí? Resultó que sí. Un lote de media hectárea al lado de la hacienda San Rafael estaba en venta. El dueño pedía 100,000 pesos.
Marcela tenía 85.000 ahorrados en ese momento. Le faltaban 15.000. «Puedo prestártelos», ofreció Elena cuando se enteró. «A tasa cero. Lo considero una inversión en tu futuro». Con el préstamo, Marcela compró el terreno. Era suyo, completamente suyo. Tierra que nadie podía quitarle. Contrató a 2 albañiles del pueblo para que construyeran un taller de 6 por 8 metros. Simple pero funcional, con techo de lámina y paredes de ladrillo. Contrató a 3 mujeres más del pueblo: María, Rosa y Consuelo. Todas necesitaban trabajo. Todas aprendieron rápido. Instaló 6 estaciones de trabajo, cada una con su propio equipo. Compró una estufa industrial, un refrigerador grande para almacenar ingredientes frescos, un sistema de agua corriente. La inversión fue enorme, 130.000 pesos en total. Quedó endeudada nuevamente, pero ahora con deuda productiva, deuda que generaría riqueza. Cuando Remedios Naturales Marcela cumplió su primer año de operación, los números eran asombrosos. Ingresos mensuales, 180.000 pesos. Empleadas, 5 mujeres más ella. Productos, 12 líneas diferentes. Clientes, 32 tiendas en 17 estados. Y lo más importante, Marcela había pagado completamente al licenciado Vega. El proceso legal contra Rodrigo estaba en marcha. La audiencia preliminar se llevó a cabo un miércoles lluvioso de noviembre. Marcela llegó con su mejor vestido, ese que había comprado especialmente para la ocasión. No era lujoso, pero era digno. Rodrigo llegó con traje y corbata, flanqueado por su propio abogado. Valeria lo acompañaba, vestida como si fuera a un club de campo. El juez era un hombre mayor de ojos cansados pero justos. Escuchó ambos lados. El abogado de Rodrigo argumentó que Marcela había abandonado el hogar conyugal, que había elegido vivir en una casilla en lugar de en la casa principal, que su negocio de hierbas era inestable y peligroso para los niños. El licenciado Vega presentó los hechos: la expulsión violenta documentada por testigos, el ataque a Canelo, los ingresos estables y crecientes de Marcela, su negocio formal y legal, las cartas de apoyo de la comunidad. Además, agregó el licenciado Vega, la señora Herrera ha construido un imperio desde cero. Genera más empleos que la estancia del señor Santillán. Sus productos benefician a cientos de familias. Es un ejemplo de superación que cualquier niño se beneficiaría de presenciar. El juez tomó notas, hizo preguntas, revisó documentos. Mi decisión preliminar, dijo finalmente, es otorgar custodia compartida inmediata. Los niños pasarán fines de semana con la madre, incrementando gradualmente hasta semanas alternas. Rodrigo se puso de pie furioso. Esto es ridículo. Esa mujer vive en una casilla. Esa mujer, corrigió el juez con voz firme, es dueña de su propiedad y de un negocio próspero. Mientras que usted, señor Santillán, abandonó a su esposa de la manera más cruel posible. La custodia compartida es lo mínimo que se merece. Cuando salieron del juzgado, Marcela temblaba tanto que apenas podía caminar. Lo había logrado. Recuperaría a sus hijos. No completamente aún, pero era el primer paso. El licenciado Vega le dio una palmada en el hombro. Bien hecho, Marcela. El resto del proceso tomará meses, pero ganamos la batalla más importante. Ese viernes, Tomás y Lucía llegaron a su nuevo taller por primera vez. Mercedes los trajo en su día libre, llorando de felicidad por la familia que se reunía. Los niños miraron asombrados el taller funcionando, las 5 mujeres trabajando en sus estaciones, los estantes llenos de productos, la pequeña oficina donde Marcela ahora manejaba pedidos en una computadora usada que había comprado. ¿Todo esto es tuyo, mami?, preguntó Tomás con admiración. Todo nuestro, respondió Marcela abrazándolos. Algún día será de ustedes. Canelo, que había esperado pacientemente afuera, entró moviendo la cola con frenesí. Los niños se lanzaron sobre él, cubriéndolo de besos y abrazos. «Canelo, te extrañamos tanto». El perro los lamió a ambos, gimiendo de pura felicidad. Era un reencuentro que Marcela había soñado durante un año entero. Esa noche, preparó una cena especial en la casilla que ahora servía solo como su hogar personal. Pollo con mole que había aprendido a hacer, arroz, frijoles refritos, tortillas calientes. Comieron juntos, los 3, con Canelo echado a sus pies esperando migajas.
Papá dice que tú nos abandonaste, dijo Lucía de repente. Pero yo sé que eso no es verdad. Marcela respiró profundo. Tu papá está confundido. Yo nunca los abandonaría, nunca. Sabemos, dijo Tomás. Mercedes nos cuenta la verdad. Nos dice que eres la mujer más fuerte que conoce. Marcela tuvo que contener las lágrimas. No soy fuerte, mis amores. Solo soy una madre que pelea por sus hijos. Después de cenar, acostó a los niños en el catre que había comprado especialmente para ellos. Canelo se acurrucó a los pies de la cama, montando guardia como siempre. Marcela se sentó afuera de la casilla, mirando las estrellas. Un año atrás, Rodrigo la había llamado inútil. Le había dicho que solo servía para criar animales mugrosos. La había abandonado con un perro herido y nada más. Ahora ella tenía un negocio que generaba 180,000 pesos mensuales. Empleaba a 5 mujeres que mantenían a sus familias gracias a ella. Tenía clientes en 17 estados. Y lo más importante, tenía a sus hijos de vuelta, aunque fuera parcialmente. Lo logramos, le dijo a Canelo, que había salido para acompañarla bajo las estrellas. Tú y yo. Lo logramos. El perro apoyó su cabeza en su regazo, como hacía cada noche desde que Rodrigo lo había herido. En la casa principal de la hacienda San Rafael, las luces estaban encendidas. Rodrigo probablemente estaba discutiendo con Valeria sobre el fallo del juez. Probablemente estaba furioso, humillado, derrotado. Pero Marcela no sentía triunfo, sentía paz. Había construido su imperio no sobre la venganza, sino sobre el trabajo duro y la dignidad. Había demostrado que el valor de una persona no se mide por dónde vive o quién la ama, sino por lo que construye con sus propias manos. Y ella había construido algo hermoso, algo que nadie, nunca, podría quitarle. 2 años habían pasado desde aquel día terrible en que Rodrigo la había expulsado de la casa principal. 2 años que habían transformado completamente la vida de Marcela Herrera. Era una mañana de abril cuando sucedió. Marcela estaba en su oficina, ahora ubicada en un edificio de 2 pisos que había construido en su terreno. La planta baja albergaba el taller de producción, donde ahora trabajaban 15 empleadas. La planta alta contenía oficinas, un pequeño laboratorio y un salón de capacitación. Remedios Naturales Marcela se había convertido en una empresa reconocida nacionalmente. Sus productos se vendían en 250 tiendas en todo México. Los ingresos mensuales habían alcanzado los 400,000 pesos. Pero lo más importante, Marcela había ganado la custodia completa de sus hijos hace 6 meses. Tomás y Lucía, ahora de 11 y 9 años, vivían con ella en la casa de 3 habitaciones que había construido junto al taller. Iban a una buena escuela privada en el pueblo. Tenían ropa nueva, libros, juguetes, pero sobre todo, tenían a su madre. Canelo, ahora de unos 10 años, seguía siendo su sombra fiel. Más lento, con el hocico salpicado de canas, pero tan devoto como siempre. Esa mañana, Sofía entró a la oficina con expresión preocupada. «Doña Marcela, hay alguien en la puerta principal. Dice que necesita hablar con usted urgentemente». «¿Quién es?». Sofía vaciló. «Es el señor Rodrigo». El nombre cayó como una piedra en agua tranquila. Marcela no había visto a su ex esposo en más de 1 año. Desde la última audiencia donde el juez le había otorgado la custodia completa, debido a la negligencia de Rodrigo con los niños. «Déjalo pasar». Sofía asintió y salió. Marcela se puso de pie, alisando su blusa. Ya no usaba la ropa remendada de antes. Ahora vestía profesionalmente. Blusas de calidad, pantalones de vestir, zapatos cómodos pero elegantes. Cuando Rodrigo entró, Marcela tuvo que contener un grito de sorpresa. El hombre que había sido su esposo durante 12 años era irreconocible. Había perdido al menos 20 kilos. Su ropa, antes siempre impecable, ahora colgaba de su cuerpo delgado y estaba arrugada. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban visiblemente. «Marcela», dijo con voz ronca, «gracias por recibirme». Ella no respondió inmediatamente. Simplemente lo estudió, notando cada detalle de su decadencia. «¿Qué quieres, Rodrigo?». Él se dejó caer en la silla frente al escritorio sin ser invitado. «Necesito hablar contigo. Necesito tu ayuda». Marcela se sentó lentamente. Canelo, que dormitaba en su cama junto al escritorio,
levantó la cabeza y gruñó suavemente al reconocer el olor de Rodrigo. ¿Mi ayuda? Qué interesante viniendo del hombre que me llamó inútil y me echó de su casa. Rodrigo bajó la mirada. Cometí un error. Lo sé, cometí muchos errores. ¿Qué pasó con Valeria?, preguntó Marcela, aunque ya sospechaba la respuesta. Se fue. La voz de Rodrigo se quebró. Hace un año, cuando las cosas empezaron a ponerse difíciles con la estancia. Define difíciles. Rodrigo respiró profundo. La sequía del año pasado fue brutal. Perdí casi todo el ganado. Las deudas se acumularon. Valeria, ella decía que me amaba, pero cuando el dinero se acabó, ella también se fue, con el gerente de mi estancia. Se llevaron lo poco que quedaba en las cuentas. Marcela asintió lentamente. No sentía satisfacción, solo una profunda tristeza por el hombre quebrado frente a ella. Perdí la estancia, continuó Rodrigo. El banco la ejecutó hace 3 meses. Perdí todo, Marcela. La casa, las tierras, todo. ¿Y dónde vives ahora? En un cuarto alquilado en el pueblo. Hago trabajos ocasionales, lo que pueda conseguir. Pero nadie quiere darle trabajo al hombre que... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Al hombre que abandonó a su esposa y a sus hijos, completó Marcela con voz neutral. Rodrigo asintió, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. He venido a pedirte perdón, Marcela, y a pedirte ayuda. Solo necesito un trabajo, cualquier cosa. Sé que no merezco nada de ti, pero no tengo a nadie más. Marcela se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al taller. Podía ver a sus empleadas trabajando, mujeres que ahora mantenían a sus familias gracias al negocio que ella había construido desde cero. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquel día?, preguntó sin voltear. Me dijiste que yo solo servía para criar animales inútiles, que olía a gallinero, que nunca sería nada. Marcela, por favor. Ella se volteó enfrentándolo directamente. Me dejaste con un perro herido y me llamaste basura. Me quitaste a mis hijos. Me humillaste frente a todo el pueblo. Lo sé todo, y me arrepiento cada día. ¿Te arrepientes? La voz de Marcela subió ligeramente. ¿Te arrepientes porque viste que estabas equivocado? ¿O porque ahora eres tú quien lo perdió todo? Rodrigo abrió la boca pero no salió ninguna palabra. Porque si hubieras tenido éxito con Valeria, continuó Marcela, si la estancia hubiera prosperado, nunca habrías regresado aquí. Nunca me habrías pedido perdón. Tienes razón, admitió él finalmente. Tienes toda la razón. Soy un cobarde que solo viene a buscarte cuando no tiene más opciones. El silencio se extendió entre ellos, pesado como una losa. ¿Los niños?, preguntó Rodrigo con voz temblorosa. ¿Cómo están? ¿Están bien? Muy bien. Tomás quiere ser veterinario. Lucía quiere estudiar química para ayudarme a mejorar las fórmulas de los remedios. Me gustaría verlos. Ellos no quieren verte, Rodrigo. La última vez que los visitaste, hace más de un año, les gritaste porque querían vivir conmigo. Les dijiste que yo los había envenenado contra ti. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos. He sido un monstruo. Sí, lo has sido. Él levantó la vista, desesperación en sus ojos. Entonces no hay nada que pueda hacer, nada que pueda decir. Marcela volvió a su escritorio y se sentó. Observó al hombre que una vez fue su esposo, el padre de sus hijos, el hombre que la había amado y luego la había destruido. Puedes empezar siendo honesto, dijo finalmente. No conmigo, sino contigo mismo. ¿Realmente te arrepientes de lo que hiciste o solo lamentas las consecuencias? Rodrigo la miró durante un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Al principio, solo lamentaba las consecuencias. Lamentaba haber perdido todo. Pero luego comencé a soñar con aquel día, una y otra vez. Te veo arrodillada en el polvo, sosteniendo a Canelo sangrando. Veo la expresión en tu rostro cuando te quité a los niños, y me doy cuenta de que destruí a la única persona que realmente me amó. Las lágrimas ahora fluían libremente por su rostro. No merezco tu perdón, Marcela. No merezco tu ayuda. Solo vine porque necesitaba decirte que tenías razón, que eras fuerte, que siempre fuiste la mejor de nosotros dos, y que fui un idiota ciego que no pudo verlo. Marcela sintió algo moverse en su pecho. No era perdón, no todavía, pero era algo parecido a la compasión. Rodrigo, mírame. Él levantó sus ojos llorosos. Te perdono.
dijo ella con voz firme. No porque te lo merezcas, sino porque yo lo necesito. He cargado con tu crueldad durante 2 años, con tus palabras envenenadas en mi cabeza, diciéndome que era inútil cada vez que algo salía mal. Y ya no quiero cargar con eso. Se puso de pie y caminó alrededor del escritorio, deteniéndose frente a él. Pero perdonarte no significa que voy a salvarte. No voy a darte trabajo aquí. No voy a darte dinero. No voy a ser tu rescate. Rodrigo asintió, aceptando el veredicto. Sin embargo, continuó Marcela, voy a darte algo más valioso. Voy a darte la verdad. Caminó hacia la ventana nuevamente, señalando hacia el taller. ¿Ves a esas mujeres trabajando ahí abajo? Todas ellas llegaron a mí con historias similares. Maridos que las abandonaron, familias que las rechazaron, vidas destruidas. Y todas ellas se levantaron. No porque alguien las rescatara, sino porque decidieron salvarse a sí mismas. Se volteó hacia Rodrigo. Tú puedes hacer lo mismo. No me necesitas a mí. Necesitas encontrar tu propio camino, tu propia fuerza. Necesitas descubrir quién eres cuando no estás tratando de impresionar a nadie. No sé cómo hacer eso. Nadie sabe al principio, respondió ella con suavidad. Yo tampoco sabía, pero empiezas con un paso, luego otro, y otro. Rodrigo se puso de pie lentamente. ¿Hay algo, cualquier cosa que pueda hacer para compensarte? Marcela lo pensó por un momento. Sí, puedes escribirles una carta a Tomás y Lucía. Una carta honesta, sin excusas, explicando por qué hiciste lo que hiciste. No pidiéndoles perdón, porque eso es algo que ellos deben darte voluntariamente. Solo explicándoles, dándoles el cierre que necesitan. ¿La leerán? No lo sé, tal vez no. Pero al menos tú habrás hecho lo correcto. Rodrigo asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Gracias, Marcela, por escucharme, por perdonarme, por ser más grande que yo jamás fui. Cuando llegó a la puerta, se detuvo y se volteó una última vez. Aquel día que te dejé con Canelo, dijo con voz quebrada. Te dije que el perro era inútil, que tú eras inútil. Estaba tan equivocado. Ustedes dos son los más fuertes que conozco. Después de que Rodrigo se fue, Marcela permaneció en su oficina durante varios minutos, procesando el encuentro. Canelo se acercó y apoyó su cabeza en su regazo. ¿Lo hicimos bien, amigo?, le preguntó acariciando sus orejas grises. El perro la miró con esos ojos cafés sabios y movió la cola suavemente. Esa tarde, cuando Tomás y Lucía regresaron de la escuela, Marcela les contó sobre la visita de Rodrigo. Esperaba gritos, lágrimas, ira. En lugar de eso, Tomás simplemente preguntó, ¿está bien? No, respondió Marcela honestamente. No está bien, pero está vivo y tiene la oportunidad de cambiar. ¿Tú crees que cambiará?, preguntó Lucía. No lo sé, mi amor. Eso depende de él. Tomás se quedó pensativo por un momento. Mami, ¿alguna vez te arrepientes de habernos traído aquí? ¿De haber construido todo esto? ¿Extrañas la vida de antes? Marcela los miró a ambos, estos niños que se habían convertido en jóvenes fuertes y compasivos a pesar de todo. Nunca, respondió con total certeza. Lo que tenemos ahora, lo construimos juntos. Es nuestro. Nadie puede quitárnoslo porque no lo heredamos ni nos lo dieron. Lo creamos con nuestras propias manos. Esa noche, después de acostar a los niños, Marcela salió al pequeño jardín que había cultivado junto a su casa. Canelo la siguió, como siempre. Se sentó en un banco de madera que Tomás había construido en su clase de carpintería. El perro se echó a sus pies con un suspiro contento. Marcela miró hacia donde alguna vez estuvo la casa principal de la hacienda San Rafael. Ahora era solo un terreno vacío. El banco la había vendido a un desarrollador que planeaba construir casas pequeñas para trabajadores. No sintió tristeza por ello. Esa casa nunca había sido realmente suya. Este lugar, su taller, su hogar, sus empleadas, sus hijos felices, esto era suyo. «¿Sabes, Canelo?», dijo en voz alta al perro que dormitaba. «Rodrigo tenía razón en una cosa. Soy buena criando cosas. Crié mis plantas. Crié mi negocio. Crié a mis hijos para que sean fuertes y buenos. Y te crié a ti, de un perro herido a punto de morir, a mi guardián más fiel». Canelo abrió un ojo, como si estuviera escuchando, pero se equivocó al pensar que eso me hacía débil. Criar cosas, hacer que crezcan cuando todos dicen que es imposible.
Eso no es debilidad, es el mayor poder que existe. El perro bostezó y cerró el ojo nuevamente, su cola moviéndose suavemente. Marcela se recostó en el banco, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. 2 años atrás, esas mismas estrellas la habían visto llorar en el piso de tierra de una casilla miserable. Ahora la veían sonreír en un jardín lleno de flores que ella misma había plantado, rodeada de todo lo que había construido, con sus hijos durmiendo seguros en habitaciones cálidas y un perro fiel a sus pies. Rodrigo había intentado destruirla llamándola inútil. La había dejado con un perro herido creyendo que ambos morirían, pero tanto ella como Canelo habían sobrevivido. Más que sobrevivido, habían prosperado, y al perdonar a Rodrigo esa tarde, Marcela había cerrado finalmente el último capítulo de su vida anterior. Ahora solo miraba hacia adelante, hacia el futuro que ella misma estaba construyendo, un día a la vez. 5 años habían transcurrido desde aquel encuentro con Rodrigo en su oficina. 5 años que habían transformado no solo la vida de Marcela, sino la de toda la comunidad. Era un sábado soleado de octubre cuando Marcela Herrera, ahora de 44 años, se preparaba para el evento más importante de su vida empresarial, la inauguración del Centro de Capacitación en Medicina Natural, Remedios Marcela. El edificio de 3 pisos se alzaba orgulloso en el terreno que alguna vez había sido solo media hectárea de tierra árida. Ahora abarcaba 2 hectáreas completas, con jardines de plantas medicinales, laboratorios equipados, aulas de capacitación y una clínica comunitaria donde se ofrecían consultas gratuitas. «Mami, ¿estás nerviosa?», preguntó Lucía, ahora una joven de 14 años con el cabello recogido y un vestido azul elegante. «Un poco», admitió Marcela ajustando su propio vestido. Por primera vez en su vida, llevaba un traje formal, un conjunto de falda y saco en color verde esmeralda que Sofía había insistido en que comprara para la ocasión. Tomás, de 16 años y ya más alto que su madre, entró a la habitación. «Todo está listo abajo. Hay como 200 personas esperando». Marcela respiró profundo. 200 personas. Entre ellas, el gobernador del estado, quien había aceptado presidir la ceremonia, representantes de universidades, empresarios de productos naturales de todo el país, periodistas de medios nacionales, y en un rincón especial, todas las mujeres que habían sido parte de su viaje. Bajó las escaleras de su casa, ahora una residencia de 2 pisos con 5 habitaciones, oficina en casa y una terraza con vista a todo el complejo. Canelo ya no podía bajar escaleras. A sus 13 años, el perro había desarrollado artritis severa en las caderas. Pero estaba ahí, esperándola al pie de la escalera, moviendo la cola con el mismo amor de siempre. «Hola, guerrero», le dijo Marcela arrodillándose para acariciarlo. «Hoy es un gran día». El perro lamió su mano, sus ojos cafés nublados por cataratas pero aún brillantes de devoción. El evento comenzó a las 10 de la mañana. Marcela subió al estrado instalado en el jardín central del complejo, rodeada de las plantas medicinales que ahora cultivaba a escala comercial. «Buenos días a todos», comenzó, su voz amplificada por los altavoces. «Hace 7 años yo era una mujer sin nada, sin dinero, sin hogar propio, sin esperanza. Lo único que tenía era un perro herido y el conocimiento que mi abuela me había transmitido sobre plantas medicinales». Hizo una pausa, mirando a la audiencia. Vio a Sofía en primera fila, ahora gerente general de la empresa, casada y esperando su primer hijo. Vio a las 15 empleadas originales, todas aún trabajando con ella. Vio a Elena Domínguez, quien había creído en ella cuando nadie más lo hacía. «Hoy, Remedios Naturales Marcela emplea a 83 personas. Vendemos productos en más de 500 tiendas en todo México y exportamos a 5 países de América Latina. Generamos ingresos anuales de más de 15 millones de pesos». Aplausos resonaron en el jardín. «Pero esos números no son lo que me hace sentir orgullosa», continuó Marcela. «Lo que me llena de orgullo es esto», señaló hacia el nuevo edificio. «Este centro capacitará gratuitamente a 100 mujeres al año en el arte de la medicina natural. Les enseñaremos no solo las recetas, sino cómo convertir ese conocimiento en un negocio, cómo pasar de ser víctimas a ser emprendedoras.
Su voz se quebró ligeramente. Porque yo sé lo que es ser llamada inútil, sé lo que es ser abandonada, sé lo que es mirar a tus hijos y no tener con qué alimentarlos. Y si yo pude salir de eso, cualquier mujer puede. El aplauso fue ensordecedor. El gobernador tomó la palabra después, hablando sobre el modelo de desarrollo económico que representaba la empresa de Marcela, sobre cómo había generado riqueza sin destruir la comunidad, sino fortaleciéndola. Pero el momento más emotivo llegó cuando Mercedes, la antigua cocinera de la hacienda San Rafael, ahora de 75 años, subió al estrado. «Yo vi a esta mujer en su peor momento», dijo la anciana con voz temblorosa. «La vi ser humillada, destruida, abandonada con un perro moribundo, y pensé que no sobreviviría ni una semana». Limpió una lágrima. «Pero doña Marcela me enseñó algo que nunca olvidaré. Me enseñó que no importa qué tan bajo caigas, siempre puedes levantarte. No con ayuda de otros, sino con tu propia fuerza». Después de la ceremonia oficial, hubo un recorrido por las instalaciones. Marcela mostró orgullosa el laboratorio donde ahora desarrollaban nuevas fórmulas con el apoyo de químicos profesionales, las aulas donde se impartirían los cursos, la clínica comunitaria equipada con medicina natural y convencional. «Mami», la llamó Lucía, «hay alguien que quiere verte». Marcela se volteó y su corazón se detuvo por un momento. Era Rodrigo, pero no el Rodrigo quebrado que había visitado su oficina 5 años atrás. Este hombre estaba limpio, con ropa simple pero digna. Había recuperado peso saludable. Sus ojos, aunque todavía marcados por el arrepentimiento, tenían una claridad que no había visto en años. «Marcela», dijo acercándose con cautela. «Espero no estar interrumpiendo». «Rodrigo». Ella lo estudió cuidadosamente. «Te ves diferente». «Lo estoy, o al menos lo intento». Respiró profundo. «Vine porque quería que supieras que seguí tu consejo. Encontré mi propio camino». «¿Y cuál fue?» «Trabajo en un refugio de animales en la ciudad», dijo con una sonrisa tímida. «Ayudo a rehabilitar perros abandonados y heridos. No gano mucho, pero es honesto. Y me ayuda a recordar». «¿Recordar qué?» «Recordar lo que le hice a Canelo. Y a ti. Cada perro que salvo es mi manera de pedir perdón». Marcela asintió lentamente. «Es un buen trabajo, Rodrigo». «Los niños», dijo él vacilante. «¿Están aquí?» «Sí, ¿quieres verlos?» La sorpresa iluminó su rostro. «¿Ellos querrían verme?» «Han estado leyendo tus cartas», respondió Marcela. Durante 5 años, Rodrigo había escrito una carta mensual a sus hijos. No pidiendo perdón, solo contándoles su vida, su cambio, sus reflexiones. «Creo que están listos». Cuando Tomás y Lucía vieron a su padre, hubo un momento de tensión. Luego, lentamente, Tomás dio un paso adelante. «Hola, papá». «Hola, hijo». La voz de Rodrigo se quebró. «Estás muy alto». «Voy a estudiar veterinaria», dijo Tomás. «Como los perros». Rodrigo sonrió a través de las lágrimas. «Como tu madre y yo deberíamos haber hecho desde el principio». Lucía se acercó también, menos segura que su hermano. «Tus cartas son buenas. Me gustan. Gracias, princesa. Significan mucho para mí». No hubo abrazos. No todavía. Pero había algo ahí. Un inicio de sanación. Marcela los dejó hablar, alejándose discretamente. Encontró a Canelo echado bajo un árbol, observando la celebración con paciencia canina. Se sentó junto a él, acariciando su cabeza gris. «Lo logramos, amigo», susurró. «Construimos todo esto, tú y yo». El perro movió la cola suavemente, sus ojos mirándola con ese amor incondicional que nunca había vacilado. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, después de que sus hijos se acostaron, después de que el silencio volvió al complejo, Marcela salió a su jardín con una taza de té de manzanilla. Canelo la siguió cojeando, como siempre. Se echó a sus pies con un suspiro de satisfacción. Marcela miró su imperio, el edificio iluminado, los jardines cuidados, las instalaciones que cambiarían la vida de cientos de mujeres. Recordó aquel día terrible, 7 años atrás, cuando Rodrigo la había arrojado de la casa con palabras crueles, cuando la había dejado con un perro herido y la convicción de que ambos eran inútiles. «Canelo», dijo en voz baja, «¿recuerdas ese día?» El perro levantó la cabeza como si entendiera. «Rodrigo nos llamó inútiles. Dijo que yo solo servía para criar animales mugrosos.
que tú eras basura. Acarició las orejas del perro. Pero mira lo que hicimos con esa inutilidad. Yo crié un negocio, crié esperanza, crié a mis hijos para que fueran fuertes. Y te crié a ti. Te salvé cuando todos decían que morirías. Canelo cerró los ojos, disfrutando la caricia. Y tú me salvaste a mí, continuó Marcela, su voz cargada de emoción. Cada día, con tu lealtad, con tu amor incondicional, me enseñaste que el verdadero valor no viene de lo que otros dicen de ti, sino de lo que tú eliges ser. El perro suspiró profundamente, su cuerpo relajándose completamente. Marcela miró las estrellas, las mismas que habían sido testigos de su peor momento, y ahora contemplaban su mayor triunfo. 7 años, murmuró. 7 años desde que empezó todo. Pensó en Rodrigo, ahora tratando de redimirse salvando animales. En Valeria, quien había desaparecido después de robar, y ahora supuestamente vivía con vergüenza en otro estado. En Mercedes, quien lloraba de orgullo cada vez que visitaba el complejo. En Sofía, quien pasó de ser una ayudante desesperada a gerente de una empresa próspera. Pensó en sus 83 empleadas, cada una con su propia historia de lucha y superación. Pero sobre todo, pensó en sus hijos. Tomás, que había tomado la crueldad de su padre y la había transformado en compasión por los animales. Lucía, que había visto la ciencia detrás de las plantas medicinales y ahora soñaba con mejorarlas. Ellos son mi verdadero legado, dijo a Canelo. No el dinero, no los edificios. Ellos, fuertes, buenos, capaces de convertir el dolor en propósito. El perro roncaba suavemente ahora, durmiendo en paz. Marcela lo miró con ternura infinita. Este animal, que Rodrigo había declarado inútil y había herido cruelmente, había sido su compañero más fiel, su guardián, su consuelo en las noches más oscuras. Y aunque ya era viejo, aunque sus días estaban contados por la edad y la artritis, Canelo había cumplido su propósito. Había demostrado que el amor verdadero no viene de quien lo exige, sino de quien lo da libremente, sin condiciones, sin expectativas de recompensa. 3 meses después de la inauguración, en una mañana fría de enero, Canelo no despertó. Marcela lo encontró en su cama junto a su escritorio, su cuerpo en paz, su expresión serena. Había partido en sueños, rodeado del hogar que habían construido juntos. El funeral fue pequeño pero significativo. Marcela, sus hijos, Sofía, Mercedes y las empleadas más antiguas se reunieron en el jardín. Enterraron a Canelo bajo el árbol donde solía descansar, con una lápida simple que Tomás había tallado. Canelo, el guerrero fiel, nunca fue inútil, siempre fue amor. Marcela lloró como no había llorado en años. Pero no eran lágrimas de desesperación como aquellas de 7 años atrás. Eran lágrimas de gratitud por haber conocido un amor tan puro. Gracias, amigo, susurró junto a la tumba, por salvarnos a todos, porque Canelo la había salvado. No solo físicamente, aunque su presencia la había protegido incontables veces. La había salvado emocionalmente, recordándole cada día que merecía amor, que tenía valor, que no era inútil. Los años siguientes vieron a Remedios Naturales Marcela seguir creciendo. El centro de capacitación graduó a 200 mujeres en sus primeros 2 años. 30 de ellas iniciaron sus propios negocios. 50 más consiguieron empleos dignos gracias a sus nuevas habilidades. Tomás entró a estudiar medicina veterinaria, enfocándose en tratamientos naturales complementarios. Lucía se inscribió en química farmacéutica, decidida a llevar los remedios de su madre al siguiente nivel científico. Rodrigo seguía trabajando en el refugio de animales. Visitaba a sus hijos una vez al mes. Una relación que lentamente, muy lentamente, se reconstruía sobre bases de honestidad y respeto mutuo. Y Marcela Herrera, la mujer que había sido llamada inútil, continuó demostrando día tras día que el poder de criar cosas, de hacer crecer vida donde otros ven solo muerte, es el poder más transformador que existe. Una tarde, 10 años después de aquel día terrible, Marcela recibió una invitación inesperada. Una universidad en la Ciudad de México quería que diera una conferencia magistral sobre emprendimiento femenino en comunidades rurales. Subió al estrado frente a 500 estudiantes y empresarios,
y comenzó su historia de la única manera que sabía, con honestidad brutal. Hace 10 años, dijo, su voz clara y fuerte, mi esposo me abandonó con un perro herido, llamándonos inútiles a ambos. Nos dejó en una casilla miserable, convencido de que moriríamos allí. Hizo una pausa, dejando que las palabras cayeran sobre la audiencia silenciosa. Pero ese perro y yo teníamos algo que mi esposo nunca entendió. Teníamos la capacidad de sanar, de crecer, de transformar el dolor en propósito. Contó su historia completa, sin adornos, sin suavizar las partes difíciles. Habló del hambre, del miedo, de las noches llorando por sus hijos. Pero también habló de la determinación, del trabajo, de las pequeñas victorias que se acumularon hasta convertirse en un imperio. Hoy, 10 años después, concluyó, mi empresa genera empleos para 120 personas. Hemos capacitado a 500 mujeres en oficios dignos. Mis hijos están estudiando carreras universitarias y son personas compasivas y fuertes. Miró directamente a la audiencia. Y todo comenzó con un perro que otros llamaban inútil y una mujer que se negó a creer esa mentira. El aplauso fue atronador. Después de la conferencia, docenas de mujeres se acercaron a ella, cada una con su propia historia de abandono, de abuso, de desesperación. ¿Cómo lo hiciste?, preguntaban. ¿Cómo encontraste la fuerza? Y Marcela respondía siempre lo mismo. No encontré la fuerza. La construí, un día a la vez, una decisión a la vez, una pequeña victoria a la vez. Esa noche, de regreso en su casa, Marcela caminó al jardín donde estaba enterrado Canelo. Se sentó junto a su tumba, como hacía a menudo cuando necesitaba claridad. Hoy les conté tu historia, amigo, le dijo a la tierra que cubría a su compañero más fiel. Les conté cómo un perro que todos llamaban inútil fue el héroe de nuestra historia. Una brisa suave movió las hojas del árbol. Porque eso es lo que fuiste, Canelo. Un héroe. No porque lucharas batallas o vencieras enemigos, sino porque me amaste cuando yo no podía amarme a mí misma. Porque creíste en mí cuando yo había dejado de creer. Miró hacia su casa, donde las luces estaban encendidas, y podía escuchar a Tomás y Lucía discutiendo animadamente sobre algún tema universitario. Mira lo que construimos juntos, susurró. Un imperio de esperanza, de sanación, de amor. Y en ese momento, Marcela Herrera entendió la verdad final de su viaje. Rodrigo la había dejado con un perro herido creyendo que era un castigo, una burla final a su inutilidad. Pero en realidad, sin saberlo, le había dado el mayor regalo posible. Le había dado un espejo de su propia situación. Un compañero que, como ella, había sido declarado sin valor. Un ser que necesitaba sanar tanto como ella. Y al salvar a Canelo, al criarlo de vuelta a la salud, al demostrar que el amor y el cuidado podían transformar lo que parecía muerto en algo vibrante y vivo, Marcela había aprendido la lección que cambió todo, que no hay tal cosa como inútil, que todo y todos tienen valor inherente, que criar, sanar, hacer crecer, esos no son actos de debilidad sino de poder supremo, y que a veces, las cosas que otros descartan como basura, son exactamente las que contienen el potencial más grande. Gracias, guerrero, dijo Marcela una última vez, tocando la tierra sobre la tumba de Canelo. Gracias por enseñarme que el amor incondicional es el poder más grande del universo. Se levantó y caminó de regreso a su casa, donde su familia la esperaba. El perro al que llamaron inútil había salvado no solo su vida, sino su alma. Y el imperio que construyeron juntos seguiría salvando vidas durante generaciones. Porque esa es la verdadera naturaleza del amor. Se multiplica infinitamente, tocando corazones que nunca conocerás, cambiando vidas que nunca verás. Y todo comenzó con una mujer, un perro herido, y la negativa a aceptar la sentencia de inutilidad que otros habían pronunciado sobre ellos. ¿Te gustó esta historia de superación? Dale like al video, suscríbete al canal y comenta qué parte te emocionó más. ¿Fue cuando Marcela salvó a Canelo? ¿Cuando confrontó a Rodrigo? ¿O cuando inauguró su centro de capacitación? Comparte tu momento favorito en los comentarios y recuerda, nunca eres inútil, solo estás esperando descubrir tu verdadero propósito. Nos vemos en la próxima historia inspiradora. Fin.